Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión en este tiempo, hermanos y hermanas, de Cuaresma, buscando el camino hacia la santidad, buscando el camino hacia la iluminación, buscando el camino o recorriendo el camino, ya el camino lo hemos encontrado, el camino de Cristo, seguimos buscando, no el camino, sino ya lo hemos encontrado, sino llegar a la meta, buscando que desciende el Espíritu Santo y nos lleve a esa plenitud consciente de que somos hijos e hijas del Padre Eterno. Hermanos y hermanas, démonos prisa, estamos en este siglo XXI, en el año 2021, y queremos, hermanos y hermanas, en este siglo, dar un gran salto cualitativo en el devenir histórico de la República Dominicana. Una tarea, hermanos y hermanas, que queremos lograr en este año 2021 y el 2022 es el regreso del cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana y la adoración perpetua. Ya hemos leído en el mes de enero la carta pastoral de los obispos con motivo del 21 de enero y allí se proclama el centenario de la coronación canónica de María Santísima como patrona, como protectora de este pueblo dominicano. Tenemos un año centenario, 15 de agosto 2021, 15 de agosto 2022. ¿Qué queremos? ¿Qué regalo queremos, hermanos y hermanas, hacer a la Virgen de Altagracia? Que en cada parroquia, en cada capilla, en cada monasterio de República Dominicana, todos los sábados se ejerce el Santo Cenáculo. Vamos, hermanos y hermanas, a empeñarnos. Bastan 3 personas para rezar el cenáculo en una parroquia, en una capilla, preferiblemente con el Santísimo expuesto o delante del sagrario, y en la parroquia recomendamos, claro, la Santa Misa, terminar con la Santa Misa. Lo ideal es en las parroquias, sobre todo, el Santísimo expuesto en el altar mayor, la comunidad se reúne, se ejerce el Santo Cenáculo y se concluye con la Santa Eucaristía, momento de gracia profunda. Eso es lo ideal. En las capillas, donde no puede estar el sacerdote, que ya bastan 3 personas, para un grupito se reúne para rezar el cenáculo, los 4 misterios del rosario. Pero digo, y me repito, que bastan 3 personas, inclusive en la parroquia, si hay cualquier dificultad, la gente a veces pone pero ya bastan 3 personas. Y decimos 3 personas porque en el libro del Éxodo, que siempre citamos, el capítulo 17, los versículos del 8 al 16, 3 hombres en la cima de una montaña deciden el curso de una guerra. 3 hombres, Moisés, Aarón su hermano y Hur. Ellos 3 deciden el curso de una guerra, orando. Hermanos, hermanas, quisiera de corazón que cada televidente, cada hermano, cada hermana que está inscrito en esta escuelita de la filiación divina, motive en su parroquia, busque 2 personas, vayan donde el párroco y propónganle el rezo del cenáculo todos los sábados en una capilla, en la parroquia, y repito, en la parroquia con el Santísimo expuesto, y concluir con la misa en la capilla delante del sagrario y rezar el cenáculo. Hermanos, hermanas, eso será el inicio ya del gran salto cualitativo que queremos dar. En el cenáculo hay una intención que haya adoración perpetua
y cenáculo en todas las parroquias del mundo. Ya por lo menos en República Dominicana tendremos el cenáculo en todas las capillas y parroquias de nuestras 11 diócesis, 9 diócesis y 2 arquidiócesis. Hermanos, hermanas, no es difícil esto. Vamos a animarnos, mientras más oración, más espiritualidad, mientras más oración, más apostolado. Siempre decimos y nos repetimos que la oración cristiana nunca es alienante. Mientras más oramos, más nos comprometemos con la historia, más nos comprometemos en los procesos de liberación, más se enciende el corazón en la llama del amor, más amamos a los hermanos. Jamás tengamos miedo a la oración, nunca nos aliena, nunca nos aleja de los demás, de los hermanos, sobre todo de los más empobrecidos. Lo sabemos, mientras más nos acercamos a Dios en la intimidad orante, más nos comprometemos con los hermanos y las hermanas en la evangelización. No tengamos miedo jamás a orar. Y qué hermoso sería en este centenario que va a comenzar en este 2021, el 15 de agosto y termina el 2022, tengamos por fin en todas nuestras parroquias y capillas el rezo del cenáculo. No hay dificultad, 3 hermanos y ya basta. Claro, queremos lo ideal en las parroquias, y todos los sábados, hermanos, hermanas, todos los sábados, en honor a María Santísima, el rezo del Santo Cenáculo, y eso ya va a ser un primer salto cualitativo, y el segundo gran salto cualitativo, la adoración perpetua en todas nuestras parroquias. Animémonos, hermanos, hermanas, y les invito a darle a María Santísima este regalo en su centenario, 15 de agosto 2021, 15 de agosto 2022, pero ya nos estamos adelantando, hermanos, hermanas, en este 2021, que queremos también que sea un año sumamente mariano, altagraciano. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, lunes, martes 23, ya en la primera semana de Cuaresma, tenemos el capítulo 5 de San Juan, el verso 21. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quieren. El Padre tiene toda la autoridad sobre el universo, autoridad sobre los muertos, y tiene el poder de darle la vida a los muertos. Y este poder se lo ha dado al Hijo, porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quieren. En los Evangelios, hermanos, hermanas, encontramos 3 escenas, 3 acontecimientos donde Jesús le devuelve la vida a 3 muertos. La más conocida es la de Lázaro en San Juan, la hija de Jairo en los sinópticos, y en Lucas la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En los sinópticos la resurrección de la hija de Jairo, solo en Juan la resurrección de Lázaro, y solo en Lucas la resurrección del hijo de la viuda de Naín. El 3 simboliza la plenitud, la perfección, es decir, que Jesús tiene el poder de resucitar a todos los muertos, no solamente a 3, sino a todos los muertos. Y de hecho creemos en la resurrección de los muertos. Hermanos, hermanas, que este texto acreciente en nosotros la fe en el poder y en la palabra de Jesús. Hermanos, hermanas, que este texto acreciente en nosotros la fe en el poder y en la palabra de Jesús. Hermanos y hermanas, que este texto, donde se habla del poder que tiene Jesús de resucitar a los muertos, acreciente en nosotros la fe en el poder y en la palabra de Jesús. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quieren. Hermanos, hermanas, y pidamos esa resurrección aún más poderosa, la resurrección de los muertos que han llegado a la tumba por el pecado. Pidamos la resurrección de los muertos que han llegado a la tumba
por el pecado, que nos mata para la vida eterna. Que Jesús también a ellos le conceda el perdón y los resucite. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia ilumina tu vida. Martes y miércoles tenemos nuestra reflexión y ahora en tiempo de Cuaresma estamos reflexionando, comentando la oración colecta del día. Hoy, martes de la primera semana de Cuaresma, tenemos esta oración colecta. Señor, mira a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Señor, mira a tu familia, el sujeto de este Señor es el Padre, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Papá. Señor, Padre, Padre bueno, mira a tu familia. Hermanos, hermanas, el pueblo de Dios es una familia. Nosotros somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Recordarles este concepto tan importante, tan vital, tan trascendente en la Biblia, el concepto del pueblo de Dios. Dios se preparó un pueblo del Antiguo Testamento. Dios se creó un pueblo, eligió a un hombre, a Abraham, y de Abraham formó una gran nación, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dios hizo alianza con este pueblo. Dios le entregó unos mandamientos. Dios entregó a este pueblo una liturgia, un rito. Y esto es importante. En las otras religiones, pues, el mismo hombre se inventa su rito a Dios. Aquí Dios nos ha dado el rito la liturgia, el culto adecuado que Él mismo quiere.
Que somos una familia, hermanos, hermanas, la familia del pueblo de Dios, una familia presente en República Dominicana, una familia presente en Haití, una familia presente en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua. En cada nación existe el pueblo de Dios. En la Iglesia Católica, hermanos, hermanas, en la Iglesia Católica es importante este concepto del pueblo de Dios, hermanos, hermanas, porque al mismo tiempo nos invita a la evangelización. Dios, entre todos los pueblos, Dios no eligió, pero Él mismo lo creó. Él mismo lo creó, Él mismo creó el pueblo, eligió un hombre y de este hombre crea una nación de Abraham, un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. No fue el pueblo de Egipto, de Babilonia, de Siria, no el pueblo de Irán hoy, no el pueblo de Israel, que Dios lo constituyó. No había dos pueblos de Dios, un pueblo, la unidad, sino con una geografía, con una historia, un pueblo. Entonces una vez, hermanos, hermanas, que Dios se revela y Él mismo crea un pueblo, ya todas las demás religiones deben de orientarse a ese pueblo, hermanos, hermanas. Deben de orientarse a ese Dios, porque el Dios verdadero se ha revelado. Entonces, la diversidad de religiones tuvieron su razón de ser antes de que el Dios verdadero se revelara, hermanos, hermanas. Pues claro, Dios no se había revelado, cada nación creaba su culto y su Dios. De ahí la idolatría, ¿verdad? Ídolos. El Dios verdadero no se ha revelado. Pero una vez que el Dios verdadero, el único Dios que existe, que no hay en el cielo, no hay en la historia un panteón de dioses. El Dios de los dominicanos, el Dios de los puertorriqueños, el Dios de los haitianos, existe un Dios. El Dios, por ejemplo, cristiano. Después del Dios cristiano existe un Dios budista, existe un Dios musulmán, existe un Dios de los judíos, existe un Dios de los hindúes. No, existe un Dios. El Dios que se constituyó un pueblo, que creó un pueblo, el pueblo judío, el Dios de los judíos. Ese es el único Dios que existe, el Dios de los judíos. Y ese Dios luego se revela, se va revelando, se revela plenamente en su Hijo. Y el Dios y Jesús, el Verbo del Padre, el Hijo de Dios, da apertura, crea la universalidad y funde el cristianismo. Entonces ya todas las religiones deben de converger al cristianismo, que constituye hoy el pueblo de Dios. Y todos los cristianos no católicos deben de converger al catolicismo, que es la expresión, la máxima expresión del pueblo de Dios. Con una estructura, con una organización, un pastor principal, visible, que es el Papa, presencia en todas las naciones del mundo, con una tradición que entronca del cristianismo más primitivo, con los 12 apóstoles, la tradición apostólica. Pueden demostrar eso históricamente, dogmáticamente, teológicamente eso, las demás denominaciones, los testigos de Jehová, adventistas, pentecostales. No, hermanos, hermanas, no tienen la estructura de un pueblo de Dios. Y lo más cercano a nuestros hermanos ortodoxos, los más cercanos, solo que no tienen la estructura del Papa, del Pastor Supremo. Entonces
todos los cristianos, los ortodoxos y todo el mundo protestante, los anglicanos, deben venir al pueblo de Dios. Y esto no es una pretensión del catolicismo, esto es un asunto de la unidad del pueblo de Dios. Jesús lo dijo muy claro a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, no viene de Egipto, no viene de Babilonia, no viene de Roma. La salvación viene de los judíos. Hermanos, hermanas, pues quise detenerme en este concepto que para mí es sumamente hermoso, profundo, muy importante en este tiempo de la globalización, el tiempo de la unidad de la humanidad. Una única religión, el cristianismo, porque es la religión del Dios que se ha revelado y del Dios verdadero. Y el cristianismo, la Iglesia Católica. La unidad del pueblo de Dios que se realiza en la Iglesia Católica. Es un asunto bíblico y dogmático, lógico. La unidad del pueblo de Dios se realiza en la Iglesia Católica, por historia, por tradición y por Biblia. Entonces, hermanos y hermanas, debemos trabajar por la unidad del pueblo de Dios que se realiza en la Iglesia Católica. La salvación viene de los judíos. Jesús fue un judío y Jesucristo fundó el cristianismo. Y tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No mis iglesias, mi iglesia, un único pueblo de Dios. No existen dos dioses, existe un Dios en tres personas. Dios es familia. Pero esta Trinidad no justifica la diversidad de pueblos de Dios, un solo pueblo de Dios. Y la diversidad no justifica, no destruye la unidad. Que uno puede decir, bueno, existen tres personas, muchas iglesias, no una iglesia. Con diversidad de expresiones si quieren, pero una iglesia, la Iglesia Católica. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos en este tiempo de la globalización por la unidad del pueblo de Dios. El Dios vivo, el Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios uno y trino, el único Dios verdadero. El Dios uno y trino, el único Dios verdadero. Ay, haz que nuestro espíritu brille junto a ti, que brille nuestro espíritu. Wow, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Haz que nuestro espíritu brille junto a ti, la iluminación, que brille mi espíritu, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, el ser hijo de Dios, con el deseo de poseerte. Hermanos, hermanas, el deseo, que no haya otro deseo en mí que supere el deseo de poseer a Dios. Esto es importante, por eso estas oraciones son tan profundas. Hermanos, hermanas, que no haya otro deseo en mí que el deseo de poseer a Dios, que el deseo de vivir en su voluntad, que el deseo de vivir en santidad, que el deseo de vivir siempre en un estado superior de conciencia, la iluminación, el despertar, con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Recuerden, estamos en Cuaresma, ya la primera semana de Cuaresma, la penitencia corporal. Ya explicamos, hermanos, hermanas, los frutos del ayuno. Acrecienta en nosotros la dimensión escatológica, el deseo de Dios por encima de todo, la dimensión martiriológica. El ayuno da alas a la oración, el ayuno fortalece el espíritu y esto lo experimentan todos aquellos y aquellas que hacen ayuno. Después de un ayuno de un día, de 2 días, de un ayuno prolongado, este ayuno que está llegando a muchas personas, seglares sobre todo, de 40 días, a pan y agua, terminan fortalecidos, llenos de vigor, llenos de energía, de fortaleza. Entonces el ayuno, hermanos, hermanas, la penitencia corporal, el más importante de la penitencia corporal, lo más importante es el ayuno, porque también hay personas que usan cilicios, personas que duermen en el suelo, personas que maceran su cuerpo. Todo eso es válido, todo eso es provechoso, utilizando siempre
el ungüento de la discreción, pero no tengamos cuidado en decir no, un no total a las penitencias corporales, no al ayuno, no al cilicio, no a la maceración, no a dormir en el piso. No, hermano. Si usted siente esa inspiración, la consulta con su director espiritual, pues mano a la obra. Recuerden que el primero fue Jesús. Jesús en la nueva alianza. Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Bien, hermanos y hermanas, vivamos esta hermosísima oración. El concepto de pueblo de Dios, trabajémoslo, vivámoslo profundamente. Somos más de 1.000 millones de seres humanos. Vivamos nuestra dimensión misionera, que todos los cristianos vivamos unidos en la Iglesia Católica y que todas las religiones vengan al cristianismo en su expresión católica. Un solo Dios, un solo pueblo. Y ese pueblo de Dios se realiza plenamente en la Iglesia Católica. El pueblo de Dios, la familia de Dios, se realiza plenamente en la Iglesia Católica. No, en la antigüedad no había dos pueblos de Israel. En la antigüedad no había dos pueblos de Israel. Había un pueblo de Israel, no dos. Un pueblo unido. Luego vino la dificultad de la división. Pero un pueblo de Israel, digamos, pueblo de Israel. Un pueblo de Israel, y Dios siempre quiso la unidad, y hoy existe ese pueblo de Israel, históricamente hablando. Pero sabemos, hermanos y hermanas, que Jesús fundó o abrió al pueblo de Israel a la universalidad. Y ese pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios hoy, el nuevo pueblo de Dios hoy es la Santa Iglesia Católica. Bien, hermanos y hermanas, trabajemos, santifiquémonos, busquemos lo esencial. Lo esencial es la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Y recordemos, hermanos y hermanas, que el primer atributo del pueblo de Dios es la santidad. Lo primero que un miembro de Dios, que un miembro del pueblo de Dios debe de buscar es la santidad. El deseo de poseer a Dios, y Dios es 3 veces santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén, amén, amén.